Hola, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, Buenas tardes. Ahora sí, que no lo escuchamos, ahora sí. Sergio, ahora, ahora sí. ahora sí, ya. Hola a todos, a todas. Les doy la más cordial bienvenida al séptimo seminario virtual de pedagogía hospitalaria, que en esta ocasión tendrá como temática educación sexual y afectividad. Para los que no me conocen, eh, soy Sergio Vázquez, profesor hospitalario y director del Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquén. Nos es muy grato darles una cordial bienvenida a todos y todas quienes nos están acompañando desde distintos lugares de Chile, Latinoamérica, incluso Europa. Hemos tenido participantes de Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Honduras, Ecuador, Guatemala, España. Les doy la más cordial bienvenida a la séptima jornada de estos seminarios virtuales de pedagogía hospitalaria que han sido organizados por la Corporación de Ayuda al Niño Quemado en conjunto con la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquén a través de la gestión de su colegio hospitalario. Antes de comenzar, me gustaría solicitar que mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones con el fin de no provocar interferencias. Además, comentarles que la reunión está siendo grabada con el fin de poder compartirla posteriormente. Al final de las dos presentaciones que hoy día tendremos, dejaremos una ronda de preguntas, por lo que una ronda al final de las dos presentaciones, como les decía, dejaremos una ronda de preguntas y las pueden ir dejando mientras se desarrollen las presentaciones en el chat. Para una mejor visualización, recomendamos que al momento de las presentaciones cambien a vista de hablante y en los otros momentos seleccionen vista a galería. El ciclo de seminarios que comenzó el miércoles 8 de julio es un desafío que nos planteamos para poder generar instancias de formación y por sobre todo un importante encuentro virtual que permita encontrarnos, reflexionar, conocer a expertos y expertas, conocer experiencias de diversos lugares de Chile y de Latinoamérica, aproximándonos a esta bella modalidad que es la modalidad educativa de pedagogía hospitalaria en distintos contextos y a partir de diferentes temáticas. Nos parece que es muy relevante que los seminarios que hemos ido desarrollando hayan sido abiertos a distintos profesionales para que ellos se puedan acercar a esta realidad educativa. Aquellos que llevamos un tiempo trabajando en pedagogía hospitalaria, esperamos que estos encuentros nos permitan continuar replanteándonos acerca de nuestra labor, enriqueciéndonos y haciendo, obviamente, las permanentes mejoras que posibiliten el crecimiento de esta disciplina por el bien de los niños y niñas en situación de enfermedad. El seminario de hoy, llamado Educación Sexual y Afectividad, pretende abordar esta importante dimensión humana en el contexto de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, desde la visión de la salud y, por cierto, desde la visión de la pedagogía, siempre apuntando a enriquecer nuestra formación profesional en esta importante temática. Quiero dejar a las profesionales que nos acompañarán como expertas en la primera exposición. Ellas son la doctora Alejandra Guerrero, ella es de nacionalidad colombiana, radicada en Chile desde hace algunos años, especialista en medicina familiar, medicina física y rehabilitación, diplomada en sexualidad y discapacidad. Ha tenido cursos en educación sexual en la Universidad de Chile, educación sexual integral y diversidad funcional. Miembro de la Sociedad Chilena de Quemaduras. Se desempeña como médico fisiatra en Coaniquén, Chile, iniciadora del Policlínico Adolescente y actualmente es la directora encargada del Centro de Rehabilitación de Coaniquén
en Antofagasta, Chile. También acompañará en esta presentación, la acompañará Dolores Santander. Ella es psicóloga titulada en la Universidad Católica de Chile, postítulo de terapeuta familiar sistémica del Centro de Estudios y Terapia Sistémica de Santiago, psicóloga coordinadora del Departamento de Psicología del Centro de Rehabilitación de Coaniquem en Santiago. Ha desempeñado labores de psicóloga de la salud y clínica en el Centro de Rehabilitación mencionado, ejercicio privado como psicóloga clínica infanto-juvenil, y ha desarrollado importantes actividades docentes en el marco de los cursos internacionales organizados por la Dirección de Extensión, Docencia e Investigación de Coaniquem. Tengo el agrado de dejar a nuestras expertas y Alejandra, el micrófono es tuyo. Listo. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Ya, súper. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto ver gente de tantos lugares. Un saludo especial para la gente de Colombia. Aprovecho que vi varias personas reportando de Santander, de otros lugares. Así que súper, me siento como en casa de nuevo. Efectivamente también hay gente de Antofagasta, así que también aquí estamos transmitiendo. Les cuento un poco, a ver, ahí. Ah, no. A ver, se me movió la cosa. Ahí. Vamos a ver si vuelvo a entrar. ¿Sí? Ahí, estamos. Entonces, vamos a hablar de sexualidad y afectividad. Bueno, ya me presentaron. Les cuento un poco de Coaniquem. ¿Qué pasa en Coaniquem? Que es como un poco diferente a otros lugares. Los niños se están quemando aproximadamente en sus primeros 4 años de vida, sobre todo en los primeros 2 años. Coaniquem estamos transitando por los 40 años de trabajo, o sea que hemos tenido niños ya en varias generaciones, niños que ya no son niños, niños que ya son adolescentes o adultos jóvenes. Así que hemos tenido que empezar a ver qué necesidades tienen ellos y cómo podemos apoyarlas. Así que vamos a hablar un poco de la experiencia de nuestro policlínico de adolescentes, por eso también Loli va a hablar un poco, Dolores, de qué ha pasado, cómo hemos transitado y de qué forma queremos dar cabida a todas las necesidades que ellos tienen. A ver. Ya, entonces, ¿qué es la sexualidad? O sea, todos somos seres sexuados, la sexualidad es parte indisoluble del ser humano y que incluye diferentes aspectos y que trasciende el mero erotismo y las relaciones sexuales. O sea, hablar de relaciones sexuales no es lo mismo que hablar de sexualidad, ya que hablar de sexualidad tiene una amplia gama de expresión sexual, de cómo se siente la persona, de cómo se ve, de cómo se expresa también. Y en este caso, nuestro poli fue creado sobre todo para los adolescentes, ya que creemos que es una etapa muy importante donde ellos se afirman, donde hay muchos cambios tanto en su esfera biológica, psicológica y social. Ya. ¿Cómo? Digamos, en la esfera biológica, sobre todo los cambios puberales, empieza sobre todo el tema de la pubertad, hay cambios en los genitales, empieza la menarquia, la telarquia, cambios en las mamas, en las niñas. En la etapa psicológica empiezan todos los conflictos de identidad, empieza a definir su autoimagen corporal, empiezan a compararse con los pares, su primer pololeo, que le llaman acá en Chile, su primer noviazgo, empieza el conflicto de género, si llega a tener conflicto, cómo se sienten, cómo se expresan, y empieza a independizarse también emocionalmente, ya tener su propia identidad de qué, cómo siente, de qué quiere, cómo se expresa, ya no es tanto como lo que diga el padre, sino ellos empiezan estos conflictos también por encontrar su propia identidad. Y en el tema social empieza también a cuidar su cuerpo, a saber cómo relacionarse con su cuerpo. Ahí es que tiene, digamos, la elección de qué va a hacer con su vida, si va a escoger una carrera, si va a trabajar, y empieza la independencia tanto afectiva como económica también, y es donde, bueno, se proyecta vocacionalmente. Entonces, ¿qué tenemos sobre derechos? Bueno, yo creo que estamos en deuda, lo habíamos charlado un poquito antes, del tema de sexualidad. Realmente se ha hablado bien poco y se ha tratado bien poco, sobre todo específicamente en Chile, específicamente en el año 2008, se ratificó
sobre la Convención de Derechos de la ONU y sobre todo a trabajar en poblaciones específicas de personas con discapacidad y sobre todo específicamente también en las mujeres. 8 años después, en el 2016, Chile ratificó a la convención de que sí estaba pensando y trabajando en esto, pero realmente el avance que se había hecho era muy escaso, así que del 2016 al 2019 se han creado como hartos protocolos de capacitación, sobre todo a la atención primaria de salud y a personas o profesionales que trabajan con personas con discapacidad. No sé si ustedes han escuchado, es súper importante siempre hablar de los derechos sexuales y reproductivos y hacerlos cumplir. Y en parte de estos derechos, yo creo que uno de los más importantes es el derecho a la educación sexual y a explicarles a ellos que son sujetos de derecho, de a qué tienen derecho también a exigir tanto en la parte educacional como en la parte de salud. Así que hemos trabajado también en parte con esto y los derechos reproductivos. Hay una serie de mitos y de creencias con respecto a esto, como que cuando empezamos a hablar de algo con sexualidad, estamos sometiendo a los niños de pronto a que se acerquen mucho más a empezar las relaciones sexuales antes, o como si los estuviéramos impulsando a que se les abra un panorama nuevo, y realmente encontramos un estudio de la UNESCO que dice que eso no es así, que al contrario, se aumentan los conocimientos, se mejoran las actitudes y la comunicación, que se favorecen prácticas responsables, se disminuyen las tasas de embarazo y de abortos, que mejora la autoestima de estos adolescentes o niños y que no hay aumento de la actividad sexual. De hecho, pudiera retrasarla. Así que yo creo que también es importante trabajar en torno a estas creencias limitantes y mitos erróneos que transcurren alrededor de este tema, ¿no? Nosotros como fisiatras, esta es como nuestra Biblia, no sé si la habían escuchado, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad en la Salud. Es un poco rara, es extensa y es compleja, pero lo más importante es que en el año 2000 cambia un poco nuestra perspectiva, por lo menos como médicos rehabilitadores, de pasar de un modelo médico, donde en el centro estaba como la persona con una patología, a pasar a un esquema un poco más abierto, donde ya ve la parte psicológica, social y emocional. Entonces, no vemos al individuo solo como, digamos, un niño que se quemó, sino un niño que se quemó, que vive en una comunidad rural, que tiene una patología, que sus padres son cesantes o que tienen alguna adicción, si tiene redes de apoyo, si vive cerca de un hospital, y ahí hay un montón de, digamos, factores ambientales que varían completamente el pronóstico, además también de factores personales. Entonces, por eso no todos los casos con una enfermedad son iguales. No podemos hablar de una enfermedad como tal, digamos, una quemadura AB, sino de un niño que presenta una quemadura y que tiene sus términos bien particulares. Así que por eso nosotros también en el modelo de rehabilitación en Quaniquem trabajamos con el niño caso a caso, porque todos los casos son diferentes, independientemente de que tengan la misma zona quemada o la misma profundidad o la extensión. Así que por eso es importante cuando hablamos de una patología, de una enfermedad, siempre enfocarla si hay alteración en su función, qué limitación en la actividad, qué limitación en la participación, si este niño no es lo mismo que pueda acceder a la escuela o que ya porque no puede ir caminando, si se quemó el pie, entonces ya no puede ir a la escuela y así. Entonces tenemos que siempre valorar caso a caso respecto a todos estos factores que cambian el pronóstico y la forma de abordar a nuestros pacientes. Nosotros como la rehabilitación, ¿qué pasa? Hablamos de rehabilitación, pero estamos trabajando con niños. Un niño que se quemó de chiquitito, entonces va a vivir toda la vida ya con una quemadura, en nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que desarrolle una calidad de vida óptima, ojalá lo más similar a un niño de su edad que no se hubiera quemado, que logre independencia en las actividades de la vida diaria, que retorne, ojalá, a su escuela o a su trabajo, si ya es un niño en la adolescencia o en rango etario laboral, que se reincorpore a la sociedad, bien sea a sus grupos o a algún equipo si hacía deporte. Y también es importante tener una sexualidad sana, ya que el niño vive con este cuerpo nuevo. Así una pincelada de qué encontramos en nuestros niños quemados. En la parte física, trastornos motores como limitaciones de movimiento, limitaciones articulares,
la piel cuando se quema forma unas bridas, sobre todo inguinal puede limitar el movimiento, amputaciones, cicatrices hipertróficas o alteraciones de cicatrización como queloides, alteraciones sensoriales como dolor, hiperestesia, hipoestesia y alteraciones genitales, si ocurren las quemaduras específicamente en los genitales. En la parte psicológica, alteración en la autoestima, depresión, miedo, ansiedad, estrés postraumático, inseguridades en torno a nuestro cuerpo. Si pensamos que una persona normal presenta inseguridad al mostrar su cuerpo, al tener las primeras relaciones sexuales, al empezar a compararse con personas de la misma edad, imaginemos una persona con quemaduras, con grandes quemaduras que alteran su imagen corporal, sus mamas o sus genitales. O sea, realmente es un tema muy fuerte y sobre todo lo hemos visto mucho ahora con Dolores cuando vamos a veces ahondando a un montón de problemas psicológicos que presentan estos chiquititos. Temor al desempeño, alteración de la imagen corporal, como le decía, y miles de tabús que también son constructos sociales que van a empeorar mucho más el abordaje de este tema. Y temas sociales como dificultad para emplearse, o sea, es tan sencillo como que alguien se quema la cara y hemos tenido casos en que les niegan un trabajo. Es súper duro y la sociedad a veces es muy cruel, sobre todo porque la quemadura está muy estigmatizada porque provoca alteraciones estéticas, sobre todo en las zonas visibles, ¿no? Dificultad en el transporte, o sea, todo lo que tenga que hacerse en sociedad es bien complejo establecer sobre todo el primer contacto, en la primera, o sea, ahí en algún estudio que leí decía que es muy difícil para sobre todo los adolescentes con quemaduras establecer la primera charla. Tienen un montón de miedos, un montón de cosas en la cabeza y tienen miedo a que la gente los vaya a tratar mal. Además, que pasan mucho tiempo hospitalizados. A veces cuando los niños se queman son 2 o 3 cirugías en el transcurso de su vida y cada cirugía pueden ser meses en curaciones, en tratamientos médicos. Entonces esto lleva también a una deprivación social. Más o menos así rápido, estamos viendo que en Chile la mitad por lo menos de los adolescentes empiezan sus relaciones sexuales antes de los 20 años. O sea que dentro de nuestros pacientes ya están empezando relaciones sexuales y a pesar de que los abortos han disminuido en adolescentes, todavía se presentan embarazos y abortos en adolescentes. ¿Qué pasa en el mundo? Estuvimos, aquí agradezco al apoyo de la DEDI que nos ayudó a hacer una investigación gigantesca porque queríamos saber con Dolores qué pasaba en el mundo, cómo abordaban este tipo de pacientes en otros lugares y oh sorpresa, encontramos que casi no había nada. Carmina nos ayudó con una gran base de datos y realmente había muy pocos estudios. Encontramos esta revisión literaria que hicieron en Sao Paulo, para no hablar del resto, porque esta era la más abarcadora. Revisaron 20 años y en estos 20 años se encontraron 1.781 artículos que hablaban de quemaduras, pero solo en 22 hablaban del tema sexual y solo lo abordaban hablando de calidad de vida. Y solo 4 estudios encontramos que hablaban específicamente de sexualidad y quemaduras. Entonces, la conclusión sobre todo de esta revisión decía que sobre todo los grandes quemados, en estos habían, o sea, cuando hay más de 20% de superficie corporal quemada se afectaba más, sobre todo las quemaduras eléctricas que quedaban con dolores, que provocaban amputaciones, en quemaduras genitales o de áreas expuestas como cara, manos, como les contaba, los que más tiempo duraron en hospitales y que independientemente afectaba independientemente de la edad en que se quemara, podía ser en niño o en un adolescente, que la mayoría de personas presentaban mejorías después de que se hacía una intervención directamente en este tema y que hacían falta muchos más estudios abordando este tema específicamente y realizar programas donde se incorporara este tema a la rehabilitación. No solo en nuestros pacientes, sino también en sus familias, en este caso a los padres. Y que faltan muchos estudios, sobre todo con el tema, con el abordaje cualitativo. ¿Qué pasa en Juaniquem? Hemos atendido 135.000 pacientes. De estos, en la actualidad se encuentran 10.000 pacientes activos, adolescentes. Tenemos aproximadamente 4.000 pacientes con quemaduras en tórax anterior, donde la mitad más o menos son mujeres, la mitad hombres. Tenemos 214 quemaduras solo genital y tenemos cada vez más niños con sobrevida excepcional. O sea,
antes se morían. Hace 20 años los niños o los adultos se morían cuando tenían quemaduras extensas. Ahora no, ahora los avances tecnológicos han llevado, digamos, hace poco vimos un niño con un 60% de superficie corporal quemada. Han salvado acá en Chile personas con 90% de superficie corporal quemada. Entonces, ¿qué queda para la calidad de vida? ¿Qué queda cuando se producen amputaciones, quemaduras de vía aérea, alteraciones estéticas gigantescas? Tenemos los rehabilitadores que hacernos cargo de estos casos y tratar de que sea un individuo nuevamente funcional que pueda vivir medianamente feliz, que pueda estudiar, que quiera, y esto es un camino largo y dificultoso a veces. Ya, aquí Loli nos va a acompañar, Loli, para contarnos un poquito bueno, esta era como la historia de por qué se nos ocurrió hacer el policlínico de adolescente. Ya. Bueno, sí, muchas gracias. Tal como dice Alejandra, todo lo anterior nos motivó a estructurar un espacio para nuestros pacientes de entre 10 y 19 años y empezar a abordar en forma un poco más directa, ya no solo como algo global en la calidad de vida, como en general se hace, sino que desde empezar a conversar exactamente cómo ellos se sentían desde el tema de la sexualidad, con sus secuelas de quemadura. Tenemos como antecedente ya en nuestra institución que desde el año 2007 la doctora González, que es una cirujano, ya estaba trabajando en forma específica con los pacientes con quemaduras en mamas. Entonces ya existía un espacio que se había ido generando y había un número importante de pacientes que ya habían sido tratados en zonas especiales. Nosotros con ese antecedente, con conversaciones también con la misma doctora, empezamos a planificar el policlínico que se iba a desarrollar. Empezamos en el verano del año pasado y la idea fue, todo debo decir claramente que es una iniciativa de la doctora Guerrero que me invita a esta aventura, a este desafío, y que obviamente aceptamos con entusiasmo. Entonces, desde ahí partimos, empezamos a unir un poco las experiencias que teníamos, ella con algunos estudios importantes en el tema de sexualidad y discapacidad, y yo más bien con la experiencia de la antigüedad atendiendo pacientes con secuelas de quemadura. Y empezamos a hacer las revisiones que ella igual mencionaba, revisar estudios, leer mucho, y empezamos a conversar mucho ambas para ir ajustándonos cómo íbamos a poder abordar en conjunto a los pacientes. Fuimos a un curso que fue muy importante sobre sexualidad e inclusión de personas con discapacidad que dio el CENADIS y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y empezamos a atender a nuestros niños en julio del año pasado. La próxima, ahí, ya. Con las experiencias iniciales que tuvimos, empezamos también a abrir el tema para que el resto de los profesionales supieran que existía este espacio, y empezamos también a hacer un abordaje a la familia que rodeaba a nuestros niños, para también empezar a hacer una educación, y en esto un poco pensando lo importante que es la parte educativa, ¿no? Empezamos a pensar en forma preventiva también, de hacer un trabajo con los padres, para que ellos, no solo los niños que estaban en el policlínico, sino que niños menores todavía, que pudieran tener padres que ampliaran su foco y quisieran compartir y conversar el tema con ellos en forma más abierta. La doctora también presentó en un congreso de la FELAC en Paraguay, habló de esta experiencia en octubre. En noviembre se presentó a todo el equipo de Coaniquem Santiago, se presentó lo que nuestro trabajo y la experiencia que llevábamos de julio hasta esa fecha, y recibimos de los pacientes los comentarios que después pasaron a otras atenciones, o cuando tuvieron atenciones más individuales
con nosotros contaron lo que había sido de positivo poder tener el espacio a conversar con esta dupla médico-psicólogo acerca de estos temas más íntimos tal vez, o que no había a veces mucha pregunta en torno a eso. Nosotras mismas nos hemos ido afiatando y también sentimos que hay que seguir, o sea, que esto va por un buen camino, y el resto del equipo, después de esa presentación de noviembre, también hubo una muy buena recepción del trabajo que hasta ahí llevábamos realizado. Dame la que sigue. Después de esa presentación en noviembre, muchos miembros del equipo se acercaron de otras especialidades y nos dijeron que ellos tenían también su mirada del tema, tenían interés, y obviamente para nosotros la idea era ir sumando experiencias, sumando miradas, sumando la diversidad que cada uno le puede dar a este tema, porque todos somos necesarios e importantes, porque este es un tema amplio también, es un tema que abarca todos los aspectos del ser humano, por lo tanto era importante poder contar con un equipo sólido de distintos profesionales. Y en este minuto ya tenemos incorporados kinesiólogos, terapeuta ocupacional, enfermera, asistente social, profesoras del aula hospitalaria del Coaniquem, la psicóloga que habla, psiquiatra, musicoterapeuta y también cirujano. Se ha ido lentamente ampliando y este equipo es el que queremos ir afiatando mucho más para que funcione como ese engranaje con mucha solidez y con eficiencia para nuestros niños. La última me parece que ahí viene. No, me quedan dos. Bueno, el policlínico se ha ido estructurando en función del siguiente objetivo. Nosotros lo que pretendemos al crear este espacio es brindar una atención integral donde se profundicen los temas respecto a la fisiología, la anatomía y los cambios de la pubertad, y que no se trate solo la parte física, sino también la emocional, pero enmarcada en la condición de un joven con secuelas de quemadura. Eso es lo que nos interesa, o sea, que estos niños sean escuchados desde sus características centrales. Y nuestra meta final es que ellos logren una plena inclusión tanto en lo educacional, lo social y lo laboral. La siguiente. ¿Cómo hemos ido trabajando hasta ahora, hasta el momento? Primero, un diagnóstico se empieza a indagar en torno a su secuela específica, el pronóstico de esa secuela en función de cirugía o lo que vaya ocurriendo dentro del proceso de desarrollo, porque es importante ver si van a surgir o no limitaciones. Limitaciones físicas e incluso funcionales, por ejemplo, en el área genitales. Entonces, ese es un gran tema importante que ahí la doctora es la que enfoca mucho más esa parte. Y dentro de este policlínico lo que nosotros pretendemos es que ellos sientan que hay un espacio protegido y muy cercano y que parte definido desde las necesidades de ellos. Puede ser que la doctora o la psicóloga quieran partir con un tema que les parece central, pero si el paciente tiene interés de hablar de otra cosa o tiene inquietudes con un área que para nosotros puede ser un poco tangencial, vamos a partir con lo que él nos dice. Esto va a ser claramente confidencial y centrándonos mucho en educar y prevenir, ¿no? O sea, poder darles información tanto a los padres como al paciente del tema de la sexualidad y del autocuidado. Apoyar autoestima, prevenir abusos, eso es muy importante. Si nosotros trabajamos en autoestima y lo fortalecemos, ya estamos previniendo de alguna manera en los abusos porque los niños aprenden más a poner límites. Y lo que intentamos también es entregar algún tipo de herramienta formativa o informativa que ayude a corregir los mitos, que en este tema, como siempre ha sido un tema que se aborda en forma callada, que los padres a veces sienten incomodidad o vergüenza de enfrentarlo con los hijos, aparecen infinidad de mitos. Entonces la idea es que conversemos con ellos
de la forma más natural que se pueda, como un tema más de su vida, pero que se sientan seguros de poder hablarlo porque va a haber un clima cálido, empatía en nuestro acercamiento para que ellos empiecen a confiar. Y la que sigue, ¿cómo vamos? Nosotros nos planteamos en el verano, entre enero, febrero, grandes ideas, muchas cosas. Estábamos con gran ímpetu y con un tremendo equipo multiprofesional que nos alentaba, empezamos a tener reuniones con ellos, y nuestra idea era empezar a coordinar mucho más nuestro trabajo con el equipo laboral, pensando que nuestros pacientes están en la etapa de transición, 18, 19 años, algunos no continúan los estudios y tienen interés en seguir trabajando. Y también nuestra idea para este año era hacer una mayor coordinación con todo el equipo clínico y también hacer algunos contactos con redes externas, como la parte de la atención primaria que hay dentro de las comunas nuestras, que también hay un trabajo en sexualidad, poder coordinarnos con ellos. Algo que también nos planteamos, la doctora ha avanzado más que yo en esto de capacitarnos mucho más. Yo no he participado en muchas actividades vía internet, pero la idea es seguir en la capacitación en este tema y poder darle continuidad a un trabajo de investigación que también, ya lo mencionó Alejandra, hay una beca de fisiatría que va a empezar a trabajar más específicamente el tema con nosotros, y tratar de seguir reevaluando nuestro trabajo y fortaleciendo esta metodología o modificando si en algún minuto hay que hacerlo. Nos quedó pendiente desde el año pasado que había mucha inquietud en las redes sociales cuando empezamos a hacer mención de que existía este nuevo nicho, este nuevo espacio para los pacientes. Muchos expacientes, niños ya mayores, adultos jóvenes que empezaron a hablar de que les interesaba el tema, que ellos no habían tenido un abordaje más profesional en esta área y les interesaba poder compartir sus experiencias. Nos quedó pendiente hacer un taller con pacientes antiguos que ya estaban dados de alta, pero que quisieran conversar de este tema. Y ahora nos han surgido más preguntas que respuestas. La verdad es que en este minuto y esta instancia de estar con ustedes, de poder compartir con ustedes este espacio y las preguntas que ustedes nos puedan hacer también nos van a ayudar a irnos reinventando, reorganizando para darle una activación nueva a nuestro proyecto desde el ámbito ahora del COVID. Así que ahí estamos y esperamos ansiosas que nos den sus opiniones. Gracias. Bueno, esa fue más o menos la exposición. Yo creo que más o menos lo dijimos. La mayoría de lo que queríamos decir lo dijimos. Y esa es la historia. Para nosotras con Loli es un desafío, pero también nos hemos sentido muy contentas de los logros pequeños que hemos logrado con algunos pacientes y de verlos también cómo ellos cambian tanto su actitud como su mirada hacia la vida. Yo creo que eso nos ha llenado bastante y nos llena también de ganas de seguir con esto, además de que la gente se nos sume, de ver y de aprender de otros profesionales, por lo menos para mí como dupla. Con Loli ha sido como súper interesante el podernos, además de afiatar, complementar. Porque siempre nosotros, digamos, como médicos, la formación por la parte psicológica realmente es súper escasa. Entonces, poderlo hacer juntas para mí ha sido todo un aprendizaje, una fortaleza también, y yo creo que es un gran beneficio para los pacientes. Y si contamos con el resto del equipo, mucho más. Y así que espero que esto pueda seguir y sigamos, además de aprendiendo nosotros, quizás hacer algún resumen para poderlo contar a otros profesionales, a otros centros que funcionen más o menos y que se pueda replicar, sería fantástico. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, ahí esperamos después las preguntas. Listo. Alejandra,
Dolores, muchas gracias por la presentación. Me complace, yo soy parte de la institución, al igual que ustedes. Creo que el aporte en este plan o en este proyecto, en este programa que podríamos calificar de piloto, me enorgullece en el sentido de ir abordando todas las dimensiones de un niño, de una niña, de un adolescente con secuelas de quemadura. Como bien lo planteaba en la presentación, la educación sexual es un derecho. Y por ser un derecho, no tiene que haber ningún niño, aún en situación de enfermedad, que quede excluido de este derecho. En el caso de los niños, hablo de nuestros niños porque trabajo en Coaniquem, son niños que tienen un tema con la imagen corporal, producto de sus secuelas de quemadura, muy potente. Por lo tanto, el abordaje tiene que considerar esa realidad particular de ellos. Entiendo dentro de o rescato, mejor dicho, dentro de los elementos que ustedes expusieron, la intención de hacer un abordaje interdisciplinar, un abordaje que contemple las miradas de distintos profesionales. También me parece tremendamente el foco final, es decir, que estos niños, estos adolescentes finalmente puedan tener una calidad de vida lo más parecida a un niño que no tenga secuelas de quemadura. Y en ese sentido, brindarles este espacio de apertura, de acompañamiento en relación a esta temática es tremendamente relevante. Creo que es una experiencia que está comenzando, que tiene mucho camino por, por crecer, por avanzar, y estoy cierto que los pacientes, los niños, las niñas, los jóvenes con secuelas de quemadura que llegan a Coaniquem van a agradecer, por cierto, esta iniciativa. Gracias, Alejandra, gracias, Dolores. Vamos a dar paso a nuestra segunda del día de hoy. Ella es Orlandina Segovia. Ella es profesora de Educación Diferencial de la Universidad de Chile. Es máster en Educación Diferencial con mención en retos múltiples de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Sus áreas de investigación son neurorehabilitación pediátrica, atención temprana, trastornos del espectro autista. Dejo con ustedes a la profesora Orlandina. Buenas tardes a todos. La verdad es para mí es un gusto poder participar. Sergio hace una semana me llamó planteando este desafío y realmente lo sentí así, un gran desafío, no porque pueda ser un tema tabú, sino porque es un tema que quizá pasa a ser tan transversal, permanente, y que esta invitación nos hace repensar en cuán visible debe ser, ¿ya? Y quizás es porque nuestra escuela es hasta octavo básico, por lo tanto, la edad donde los cuestionamientos son mucho más evidentes no la alcanzamos a tener, pero sin duda coincido con la doctora en muchos conceptos que hacen un abordaje mucho más universal del tema. Entonces, voy a... ¿Ven? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, yo planteé, les quiero invitar en esta presentación, como les decía, sentí que era un gran desafío y conversamos harto con Sergio de cómo plantearlo, qué línea darle, y en la mirada de ser educador, ¿cierto? Quiero invitarles a hacer un camino en esta ruta. No me cambia la diapositiva. A ver, aquí. Ahí sí. Primero, entender algunos conceptos generales que la doctora también mencionó, ¿cierto? Pero quizás desde la mirada de la educación.
Después, contarles un poquito con qué contamos en el ámbito de educación y un poco de historia de cómo ha sido este tema. Ella mencionó que a nivel internacional existen pocas investigaciones y a nivel nacional el camino de trabajo y de crear una estructura para este tema también ha sido, yo diría, lento, no con muchas experiencias. Entonces, sin duda que esta presentación también nos abre el camino a investigar, a trabajar el tema, y porque ahora vivimos también realidades distintas a las de no hace mucho tiempo. Y la tercera parte, quise como plantear nuestro escenario, ¿cierto?, de la pedagogía hospitalaria en relación a este tema. Algo se ha dicho en relación a los niños quemados, pero también están los otros diagnósticos que presentan situaciones que tienen que ver con su condición de ser niño, niña, que está tremendamente vulnerado. Entonces, lo primero, entender que hay que definir dos conceptos, ¿cierto? Separar un poco lo que es la genitalidad o sexo y lo que es la sexualidad. La genitalidad o sexo es lo que físicamente, biológicamente nos distingue en ser hombre y en ser mujer. Y la sexualidad es la expresión de esto. Obviamente que incluye la sexualidad, pero que nos permite el identificarnos, cómo nos comportamos, los aprendizajes que hacemos de cómo nos enfrentamos al mundo, ¿cierto? Cómo nos relacionamos. El considerar mi respeto, mi autocuidado, mi conocimiento de sí mismo en el rol que yo siento que debo y que me hace sentido. CEMERA, que es el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ha hecho un trabajo muy bonito en el tiempo y ha ido estableciendo quizás los conceptos a partir de la experiencia, que es lo más relevante. Entonces ellos plantean que la sexualidad es una capacidad que no puede ser separada del desarrollo del ser humano. Es decir, necesitamos considerar dentro de esta integralidad de formación el aprendizaje, la formación y por supuesto en la educación. Y aquí obviamente está lo que hemos mencionado y que Sergio enfatiza, el derecho a la formación en este ámbito. ¿Qué es lo que debemos saber? Que el ser humano nace asexuado en el sentido de que debe hacer un aprendizaje de su sexualidad. Esto se va formando en el camino, los modelos que tiene. La doctora mencionaba, y Loli también, lo importante que hay para entender cómo se expresa la sexualidad, entender el contexto en el cual está cada uno de nuestros niños. Y entender que somos sexuados en todo momento. En todo momento somos un ser que muestra su sexualidad y se expresa a través de ella. Por lo tanto, ¿qué debe contemplar un programa de educación sexual? Primero es que debe llevar implícita la comprensión integral y de diversidad del desarrollo humano. Hoy día nosotros nos encontramos con realidades que antes eran quizás, no es que no existieran, eran estaban bastante ocultas, pero tenemos la situación de los niños trans, en donde la realidad es que hoy día una escuela que existe para niños trans la crea una mamá con todas las ayudas posibles, pero sin una aceptación o una normativa desde las autoridades, como sería el Ministerio de Educación, por ejemplo. Debe considerar todos los ámbitos, biológico, psicológico, social, moral y espiritual, que lo mencionaron también Loli y Alejandra. Y por supuesto considerar cada etapa de desarrollo, es decir, en la etapa en la cual nos encontremos con nuestros niños, el material, la forma de abordarlo, la forma de resolver preguntas tiene que estar acorde a la etapa que el niño esté viviendo.
eso habla también de un trato digno. Y aquí un poco para recordarnos del desarrollo evolutivo en relación a este tema, ¿cierto? El primer año se establece, se desarrolla un sentimiento de desconfianza, todas las acciones de apego, la satisfacción de sus necesidades, que son fundamentales para sentirse aceptado y querido. Es importante y quizás es como una intención, he intencionado la presentación en el aspecto afectivo, ¿ya? Porque una sexualidad sana, una expresión de la sexualidad sana, tiene mucho que ver con mi aceptación personal y la aceptación que yo percibo y el cariño que yo percibo desde mi círculo más cercano inicialmente y posteriormente de cómo yo vaya a establecer las relaciones sociales. En la etapa de la niñez de 1 a 3 años cambia la percepción del mundo, ¿cierto? El niño se mueve, investiga, se desarrolla un proceso de curiosidad espontáneo, por lo tanto, también empieza a investigar y a descubrir su cuerpo. Y al descubrir su cuerpo también empieza a descubrir sensaciones perceptivas muy, muy distintas a las anteriores. En la etapa escolar, aquí hay todo un desarrollo social, emocional, me encuentro con pares, me encuentro con personas distintas a mí, hay un ensayo de roles, por lo tanto aquí el aspecto de una autoestima positiva frente al otro es fundamental de fortalecer. Entre los 10 y 14 años, ya lo mencionó mucho más claramente la doctora, todos los cambios físicos, ¿cierto? Pero aquí también emocionalmente viene una gran inestabilidad. Adolescencia viene de falta de adolecer de. Por lo tanto, aquí el aspecto emocional de contención, de tener abiertas las puertas para resolver los cuestionamientos que se produzcan es muy importante. Y bueno, lo estaba mencionando, ¿cierto?, en relación a la adolescencia. Y aquí el rol de su imagen sexual frente al otro pasa a ser fundamental porque es lo que va a ir potenciando aún más y definiendo aún más su sexualidad. Es fundamental la comunicación de padres e hijos para transmitir sentimientos con un lenguaje claro y afectuoso. Este tema en sí, desde la mirada de la educación, requiere de honestidad y de claridad. ¿Ya? Los niños van a preguntar lo que quieran saber y en el momento en que lo quieran saber. Y nuestro rol como educadores, como padres y en el trabajo con los padres es que el lenguaje sea claro y lo más honesto posible. Entender que acá no deben haber temas tabú, porque es parte de nuestra esencia, ser hombre o ser mujer, o cómo nos expresamos. Un poco de historia. Yo les decía en un principio que en Chile el tema tuvo un desarrollo bastante como lento quizás. En el año 70 recién aparece, en 1970, recién aparece la primera publicación oficial del gobierno de Chile sobre el tema. Después ahí hubo un desfase, en el año 1980 el CEMERA inicia una investigación que es publicada después en el año 90 sobre adolescencia y sexualidad. Esta investigación da pie a la creación después de un programa que fue muy importante y aplicado en colegio. En el año 96 se inicia una, perdón, se me adelantó. En el año 96 el Ministerio lanza las primeras jornadas de capacitación, afectividad y sexualidad, que fueron muy, muy polémicas. Y aquí nuevamente aparece lo que mencionaba Alejandra de todos los mitos. Hubo mucha polémica porque decía que estas jornadas iban a incentivar a los jóvenes al libertinaje, a adelantar sus relaciones sexuales, etcétera, ¿ya? Y es que fueran las famosas JOCAS. Yo creo que varios de acá se deben acordar. Y entre los años 1990 y el año 2000 se aplica un programa
creado por el CEMERA, que se llama Adolescencia, Tiempo de Decisiones. Es aplicado en 22 colegios y participaron 1.392 profesores. Este programa también tuvo una aplicación piloto en la Teletón, con jóvenes de la Teletón. Y esta aplicación fue bastante importante porque les permitió un poco visualizar cuáles eran las necesidades desde la mirada de una discapacidad física importante. Entonces, entender que independiente de una condición de enfermedad, independiente de una discapacidad motora, independiente de cualquier diagnóstico, nos seguimos desarrollando. El joven sigue teniendo cuestionamientos, su cuerpo sigue evolucionando, por lo tanto, no es algo que se frene, al contrario. Y sin duda, a lo mejor se potencian más otros aspectos distintos a lo que es la genitalidad en sí, pero es un aspecto que sí debe seguirse abordando siempre. En el año 2003 se inicia también con el apoyo de CEMERA el curso de educación sexual online, y entre los años 2006 y 2007 se inicia la primera experiencia de educación sexual de primero a quinto año básico, en donde se invita a participar a las mamás. El enfoque de este programa tuvo que ver con objetivos como el conocer su cuerpo, tener conductas de autocuidado, enseñar a tener conductas de prevención frente a posibles abusos. Esa era la mirada, y por supuesto el de respetar al otro y respetarse a sí mismo. En el año 2010 se realiza el primer curso de educación sexual radial a través de la emisora de la Universidad de Chile. Y desde el año 2011 el Mineduc, junto al Servicio Nacional de la Mujer, se encargan de hacer una evaluación de todos estos programas, y esto lo dejan a cargo de la unidad de transversalidad, que plantea objetivos, y mucho más ahora con todas las adecuaciones curriculares que entregó el Ministerio a los programas de convivencia escolar. Y aquí les quise mostrar, no sé si los alcanzan a ver todos, algunas imágenes. Acá está, este es el texto que les contaba del programa de Adolescencia, Tiempo de Decisiones, que tiene dos libros, uno que es para los padres y otro que es para los jóvenes. Ambos están desarrollados a través de talleres. Cada taller tiene un objetivo de trabajo, una metodología que se evalúa y tiene una actividad específica. Abordan prácticamente todos los temas y se va trabajando en forma paralela con los jóvenes y con los padres. Este texto es el que nosotros hoy día encontramos que es un lineamiento para crear un programa de educación sexual. Entonces, da las sugerencias de los objetivos posibles, de cómo abordarlo, pero principalmente está abocado a ya edades entre pubertad y adolescencia. Esta imagen corresponde al programa que les mencionaba que se hizo para evaluar los programas de educación sexual. La UNESCO también tiene este texto, que es una educación integral de la sexualidad, en donde se abordan obviamente qué conceptos, pero principalmente como las competencias requeridas para hacer una buena educación sexual. Chile Crece Contigo tiene un material muy bonito, muy abundante también, en donde abordan las primeras etapas de desarrollo, y un material que está orientado principalmente al trabajo con la familia. Hay material gráfico, video, en donde uno puede encontrar mucho insumo para hacer un bonito trabajo en la escuela. Y este afiche muestra lo que yo les fui contando de las distintas experiencias que se fueron haciendo en distintos programas de educación sexual.
a través de la radio, a través de en una dinámica online, es decir, fueron buscando todas las alternativas para poder llevar a cabo, mantener, digamos, yo creo que es un poco eso, una educación sexual. Y quise poner esta imagen que quizás puede resultar polémica, pero porque ustedes saben que aquí no se fue hace unos pocos días y la Mafalda es como la expresión de una niña que pregunta, ¿cierto? Que se cuestiona, ¿ya? Y yo quise poner esta imagen por varias razones. Una, porque en una forma tan simple los niños preguntan, ¿ah? O, o o expresan de repente preguntas al estilo La Mafalda, o expresan opiniones que a nosotros los adultos nos pueden descolocar. Y por eso hay que estar preparados, ¿cierto? Hay que tener una postura clara, siempre honesta, siempre afectuosa, siempre con un sentido positivo eh, de la expresión de mi sexualidad. Entonces, quise ponerles esta imagen que mi hija me decía, mamá, a lo mejor puede ser un poco polémica porque ella se va a sentir sexy porque otros la miran, pero es que también es un poquito eso, ¿cierto? El que nos sintamos aceptados, queridos por los otros, también tiene que ver con un desarrollo emocional sexual sano. Pero es quizás para hacer un break en el... Y acá viene como el aterrizaje, ¿cierto? En relación a lo que conversábamos con Sergio y mirando nuestro quehacer en la escuela. Yo dije, en realidad el contexto es distinto. Coincidimos, ¿cierto?, con la experiencia que viven con los jóvenes quemados, pero obviamente nos tenemos que preguntar qué debemos considerar en relación al tema, qué será lo más importante, cómo lo debemos abordar. Acá quise hacer presencialmente la mayoría de las escuelas que encontré. Quizás me faltan algunas, pero me excusan por eso, pero están las que más encontré. ¿Por qué razón? Porque nuestra población, todos son niños en una condición de enfermedad, con distintos diagnósticos, nivel de gravedad, de complejidad, ¿cierto? Una edad que va desde los más pequeños, 4 años, quizás menos, hasta jóvenes en educación media. Una condición de enfermedad que implica intervenciones, tratamientos, cambios en su imagen, en su cuerpo, un cuerpo que quizás es tremendamente maltratado por la enfermedad. Hay una pérdida de su privacidad, sensaciones de dolor, malestar, tristeza y también mucha soledad. Por lo tanto, los sentimientos que aquí encontramos son muchos. Incertidumbre porque no sé cómo voy a estar mañana, no sé qué va a pasar conmigo, de muchas preguntas sin respuesta, que van a variar dependiendo de la familia, dependiendo del tipo de enfermedad, de la condición, ¿cierto?, de la evolución de la enfermedad. La edad en que esto se enfrenta también nos da un escenario distinto, y va a ser determinante la necesidad de abordar temáticas relacionadas con la educación sexual. Y aquí yo quisiera hacer una acotación que no es que consideremos la educación sexual solo cuando ya se expresa en la adolescencia, en la pubertad, de una manera tan quizás mucho más evidente, con mayor urgencia de responder, ¿cierto? Porque hay que entender que la educación sexual es desde el día que nacemos, o sea, desde el día que el chico nace, es vestido de color celeste o rosado, se le regalan cosas que tienen que ver con su género, etcétera. Entonces, lo que va a determinar quizás la edad es qué es lo que yo tengo que considerar a responder.
El contenido específico siempre se puede abordar acorde a la edad. Ya existen los programas, existen las unidades de trabajo. ¿Qué es lo fundamental? Es fortalecer a esta persona que se enfrenta a mí con un sentir eh, quizás muy averiado, muy desgastado, pero que mi postura siempre tiene que ser positiva para fomentar una autoestima positiva. Entonces, dándole vuelta al tema, yo dije, a ver, quizás no nos hemos, y como tarea pendiente, creado un programa como tal, pero sí la pedagogía hospitalaria de una u otra forma nos ha enseñado como educadores. Me gusta mucho escuchar a Sergio que dice soy un educador hospitalario. En realidad en eso nos convertimos. ¿Ah? Y nos ha mostrado una forma de enfrentarnos a la enfermedad. Yo siempre digo, la enfermedad la vivimos desde la esperanza más que del dolor. Y eso frente al tema de la sexualidad y de la afectividad es muy, muy importante. Entonces quise compartir con ustedes un texto que es de la mirada del pensamiento orgánico. Esto es de un libro que se llama La filosofía del bambú, escrito por Trini Riet. Ella es de profesión es periodista, pero ella junto a su familia se han dedicado a la educación y ha estudiado mucho el cómo hacer una mirada distinta de la educación. Entonces ella habla de la pedagogía del ideal, de la pedagogía de los vínculos y del pensamiento orgánico. ¿Ya? Cuando yo leí este libro, a mí me hizo mucho sentido, quizás me vi reflejada en lo que es la pedagogía hospitalaria. ¿Ah? Y me ha pasado que realmente lo que nosotros vivimos es eso. El vínculo es distinto, la mirada de nuestros niños en situación de enfermedad es muy distinta porque a ellos les toca vivir experiencias muy diferentes, ¿ya? Son niños que se vuelven sabios, que nos enseñan de la vida y nos enseñan de ellos mismos. Por lo tanto, nuestra postura tiene que ser distinta. Lo primero es que un pensamiento orgánico une y no separa. Es decir, aquí no hay una separación entre el mundo cognitivo y el emocional, ¿cierto? Entre las emociones y el pensamiento. Es un todo. Miramos a nuestros niños de manera integral. El pensamiento orgánico tiene una mirada sanamente realista. ¿Ah? Es decir, yo creo que de repente duramente realista, porque cuando nos enfrentamos a un chico que tiene una enfermedad grave, a una familia que está viviendo el duelo con nosotros, es eso, no es otra cosa. Por lo tanto, ese es el escenario que tenemos que abordar. Cambia el O por el I, es decir, integra la diversidad de los matices. Y este aspecto es fundamental desde la mirada de la educación sexual, porque hoy día en nuestro escenario también nos vamos a encontrar con niños que su tendencia va a ser estar con personas del mismo sexo, niños que a lo mejor nos va a tocar como alumnos de nuestra escuela que van a estar viviendo su cambio de sexo porque sus emociones, todo es distinto a lo que es su cuerpo, ¿cierto? Está centrado y al servicio de lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mirar a la persona humana y lo que él desea. Alejandra y Loli mencionaron también este aspecto, que acá lo fundamental es su bienestar. Y eso también da dignidad en el trato. Una mirada que va más allá de lo utilitario y funcional, es decir, las características físicas, todo lo que traiga al niño en sí es importante, pero lo más importante es lo que él
la necesidad que él tenga, qué es lo que nos va a mostrar en el camino para hacer un programa educativo acorde a lo que él requiera. Es como dar una mirada de gran angular. Aquí no es solo el niño, tenemos una familia que lo está pasando mal, una familia que tiene mucha pena, que necesita de nosotros, que necesita de las otras familias, un niño que estaba en un colegio, que están sus compañeros, sus amigos, y que va a adquirir, y le abrimos la puerta a adquirir nuevos amigos, nuevos profesores, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra mirada siempre tiene que ir más allá. Y una mirada vital al servicio de la vida. Y aquí nuestros chicos nos dan lecciones, ¿cierto? Yo creo que son los primeros en enfrentar las enfermedades con optimismo, y nosotros debemos estar ahí para compartir con ellos esta vitalidad. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Fortalecer la expresión de los sentimientos. Eso nos va a permitir crear programas si necesitamos hacerlo y responder lo que ellos necesiten saber. Ayudar a sentirse tranquilos, tranquilas, a dar y a recibir afecto, a favorecer las relaciones con sus pares, a fortalecer positivamente su imagen, es decir, ayudar a los aprendizajes, las conductas de autocuidado. Nosotros también tenemos que ser vectores quizás de contagiar con los otros equipos profesionales, sobre todo de salud, en el cuidado y el respeto por el cuerpo de los chicos. Como anécdota, una chica que fue hace poquito trasplantada, me encuentro con el papá abajo y yo le digo, ¿y dónde está? No, me dice es que se va a bañar, así que yo salgo. Entonces, si esta privacidad es parte de la familia, con mayor razón nosotros, los equipos que estamos con los chicos. En la etapa juvenil, preparar los contenidos acorde a sus necesidades, ¿cierto? Y a las condiciones de los chicos, obviamente. Responder claramente y con honestidad las preguntas que surjan, involucrar a las familias en este proceso. Desafíos, por supuesto que los nuevos temas que nos van a tocar tratar. Ya estar abiertos a eso. O sea, la pedagogía hospitalaria es en sí diversa y es en esencia inclusiva. Entonces, con mayor razón con los temas que tienen que ver con las expresiones de la sexualidad. Seguir hablando con afecto y naturalidad de todos los temas. Y quise terminar esta presentación con estas ideas que a mí me gustan mucho, en donde independiente del contenido, hoy día estamos hablando de educación sexual, pero independiente de eso, educar va a ser el comunicar mi propia experiencia, entender que esto es un don, que es un regalo, ¿cierto? Que es esencial para uno mismo y para los demás. En la medida en que yo sea transparente, también voy a poder traspasar y responder lo que los otros necesitan. Es la tarea del padre y del maestro ponerse al lado del discípulo y abrir sus ojos para que pueda mirar, abrir sus labios, para que pueda dar nombre a las cosas, enseñar a sus manos a escribir y a crear, enseñar a sus pies a caminar. Esto lo dijo Jung Mann. Por lo tanto, la educación sexual en el contexto de la pedagogía hospitalaria será valorar y acompañar amorosamente en el descubrimiento de la esencia de cada uno, independiente de las circunstancias que nos plantea la situación de enfermedad. Eso era lo que quería compartirles. No sé si anduve bien en el tiempo, parece que sí. Ya. Muchas gracias, Orlandina, por tu presentación, que habla de tu experiencia como educadora, como profesora, ya bastantes años, sí, fundamentalmente en lo que es pedagogía hospitalaria y en la escuela hospitalaria de Monseñor Juan Francisco Fresno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Yo creo que ha sido una presentación muy significativa porque además enlaza conceptos con la experiencia que desde Coaniquem se está con la experiencia de Coaniquem y que fue presentada por Alejandra y Dolores. En ese sentido, yo recuerdo cuando Alejandra hablaba del derecho a recibir una educación sexual y tú hablabas de que la sexualidad se aprende, ¿ya? Y se aprende desde que se nace, ¿ya? Se debe comenzar a aprender. Debe tener, por tanto, un acompañamiento de la familia como pilar fundamental y de la escuela, ¿no? Tiene que tener un acompañamiento desde los equipos de salud, por cierto. Coinciden ambas presentaciones en la mirada de la integralidad, de la dimensión biopsicosocial del ser humano, ¿ya? Coinciden también ambas presentaciones en relación a las particularidades y el desafío que representa para los profesionales de la salud y para los profesores que trabajamos en contexto de pedagogía hospitalaria, trabajar con niños que tienen una condición diferente, que está dado por esta situación de enfermedad. En algún momento también hablaste de experiencias que se realizaron o se han realizado en Teletón, ¿ya? Muy interesante tu presentación en relación a los distintos sitios históricos que se ha dado en relación a propuestas de educación sexual desde el Estado. Me parece que ese pensamiento orgánico resume desde la belleza del pensar y nos acerca a lo que debe ser la educación sexual, en considerando al individuo en todas sus dimensiones, la importancia de la dimensión afectiva en el desarrollo de una sexualidad sana y, por cierto, la presencia, como bien lo plantearon, la presencia de la familia, la presencia de los padres, la comunicación entre ellos y, por cierto, la esperanza de que este tema sea abordado de una manera integral, profesional y que permita el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad. Gracias, Orlandina. Gracias, Alejandra. Gracias, Dolores. Y a continuación vamos a dar el paso a una ronda de preguntas. A la ronda de preguntas. Yo ya tengo algunas acá. Que fui anotando. Las preguntas van a ser abiertas para ambas presentaciones, para todas las expositoras. La primera tiene que ver con qué diseño, qué trabajo más específico, qué mirada se tiene en relación a niños más pequeños, es decir, no niños adolescentes, no adolescentes. Bueno, puedo empezar yo y después de pronto Dolores me complementa. Claro, cuando empezamos a plantear este poli, hablamos realmente de todo el rango etario, pero claramente el que estaba más con mayor necesidad eran los adolescentes, así que empezamos por ahí. Pero digamos, en los casos de niños con quemaduras genitales o cuando algún colega detecta algún tema específico, me lo derivan independientemente de qué edad tenga. Entonces, de hecho, yo veo todas las quemaduras genitales, todas me las pasan. Y ¿qué pasa? Todos deberíamos estar preparados. Cualquier tipo de profesional, bien sea kinesiólogo, fisiatra, etcétera. Pero no todo el mundo se siente cómodo hablando del tema. Además, que como decía Orlandina, mucho depende de tu personalidad, de que tú resuelvas tus temas con respecto a hablar de tal o más cual tema específico. Entonces, los que realmente no se sienten ni preparados, ni quieren tocarlo, me lo derivan. Generalmente todas las quemaduras genitales sí las veo yo, porque después lo charlamos con Loli o yo lo hablo directamente con los cirujanos. Así que eso, pero sí, yo creo que tenemos pendiente hacer protocolos un poco más específicos del tema y capacitaciones más generalizadas para que todo el mundo se sienta con la potestad y preparado y empoderado, y de pronto también que empezar a limpiar un poco de tabús, como hablamos las dos, de que, o sea, porque si la persona no se siente capaz o capacitada, al final lo que va a hacer es quizá causar un mal mayor, porque si él siente que eso está mal,
y se lo va a decir así, entonces mejor que no lo haga, y yo creo que al final lo estamos haciendo bien de esa forma. Si tú sientes que no lo quieres hablar o que te causa algún escozor, lo derivan. No sé si Loli quieres decir. Sí, no, solo agregar que nosotros tenemos una experiencia cortita todavía dentro de la institución, y tal como dice Alejandra, comenzamos con el grupo etario que tenía más urgencia de ser atendido, y porque era nuestro paciente que iba a salir ya de alta, por lo tanto nos importaba mucho su inclusión integral en el mundo. Fue por ahí. Pero claramente hay que seguir construyendo. O sea, nosotros estamos en deuda, y yo creo que aquí la palabra es para la Orlandina claramente, porque nosotros partimos con este grupo final, pero la sexualidad comienza desde, no sé, recién cuando aparece el bebé y le ponen un nombre, y ahí parte todo. Así que por eso nosotros es el inicio, nada más. Orlandina. Incluso hay varios textos que hablan de que parte mucho antes. Además, ahora ocurre que sabes antes el sexo del niño, entonces, y eso habla de las expectativas. Y en relación a los programas educativos, se hace énfasis en el conocimiento del cuerpo, en el aprendizaje de situaciones de protección, todo enmarcado para evitar posibles abusos, que el niño sepa que eso no se debe hacer. Hay un trabajo también bonito con las mamás, en donde cuando los chicos comienzan a explorar cómo orientar esto, quitar el juicio de que eso no se hace, porque efectivamente en la medida en que el niño se conozca y sepa cómo reacciona frente a algunas cosas, es cuando se puede educar. Si se esconde la posibilidad de que el niño reconozca acciones, sensaciones, tampoco lo puedes educar. Entonces se va haciendo un trabajo en paralelo, pero la primera etapa principalmente está abocada a eso, al conocimiento de su cuerpo, al autocuidado, al que se sienta, al que se respete y que él pueda saber que tiene que ser respetado por otro. Está enmarcado en eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con de qué manera se integra o se debiese integrar en esta educación sexual afectiva, ¿ya? Las relaciones hombre-mujer para evitar violencia entre hombre y mujer. ¿Quieres también? Hablo lo poquitito que tengo, porque en las reuniones extensas que hacíamos, justo salió este tema y todas así como que sentimos que era súper importante tocarlo en una consulta más o menos cotidiana, ¿no? No esperar a que nos cuenten que una mujer fue abusada o fue golpeada o etcétera, porque a mí me ha pasado, digamos, un día una paciente me contaba que el pololo, el novio, le quitaba el celular y le revisaba las redes y ella lo veía como normal. Entonces, hay cosas que se hacen muy cotidianas y no hay alarmas. Entonces, hablamos de hacer protocolos, que Loli yo creo que va a contar más porque siempre lo han trabajado en la parte psicosocial con asistentes sociales. Sí, ¿quieres contar? Sí. No, yo creo que el tema toma cada vez más relevancia. Creo que, tal como muy bien dice Alejandra, muchos de estos comportamientos eran normalizados, ¿no? Era como así son las cosas y así son las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, creo que el primer punto es que ya no se normalizan tan fácilmente estas situaciones de no horizontalidad y tanta verticalidad en la relación hombre-mujer, tanta asimetría. Creo que por ahí ha comenzado todo, y en el trabajo nuestro cotidiano, diría yo, no ya saliéndose un poco de este policlínico que hacemos, yo creo que en el trabajo cotidiano se comienza a abordar primero mostrándole a los pacientes si eso a ellos les parece bien o mal, cómo se sintieron con eso, qué sienten cuando son tratados de una manera u otra. Creo que el tomar conciencia primero
cuánto te está afectando, si te molesta o no, si tú de veras lo normalizas o tu mamá lo normalizó pero a ti te parece mal o qué sé yo. Empezar desde ahí, desde la toma de conciencia, que es un poco lo que uno hace habitualmente. Ahora, a mí me parece que el trato que uno intenta dar a los pacientes en lo cotidiano, creo que también construye una nueva realidad. Creo que desde ahí uno puede hacer mucho y es solo un cambio de actitud, por así decir, o una forma de acercarse a tu paciente o a tu estudiante que parte desde el respeto. Yo creo que nosotros, dentro de nuestro policlínico, al intentar focalizar la entrevista y focalizar la consulta completa en torno a las necesidades del paciente, lo estamos poniendo a ellos arriba dentro de toda esta pirámide de prioridades o de tareas que uno se impone. Yo creo que al modelarles, al mostrarles en lo cotidiano que se está partiendo respetando su opinión, respetando su emoción, escuchándolo y escuchándolo sin enjuiciarlo y validando sus emociones y validando sus ideas, yo creo que ahí se hace un pequeño trabajo en torno a decirle, hey, tú eres importante, todo lo que tú eres, tu unicidad, todo tu contenido, todo lo que eres tú es válido y es importante, y eso es un pasito pequeño para empoderar un poco, para darles mayor conciencia de sí y ayudarles en esta tarea. Creo o quiero creer que eso ayuda un poco. Sí. Yo coincido con lo que tú dices, que la posibilidad de mostrar que existe otra forma es fundamental. En el hospital, recuerdo yo, lamentablemente más de alguna vez, se puso señal de alarma con algunos chicos que traían marcas distintas, ¿ya? Y que se investigó con un proceso bastante doloroso, en el sentido de darnos cuenta que efectivamente había un maltrato importante. Entonces ahí el fortalecer, el cuidar amorosamente es fundamental. Buscar las redes, hacer un trabajo multiprofesional para proteger a este niño y para mostrar que existe otra alternativa, fortalecer su autoestima, hacer un trabajo en el sentido de educar que no corresponde, que él no se merece esto, porque también detrás hay toda una historia en donde casi yo me merezco que todo lo que está pasando o lo que le pasa a mi mamá, etcétera, pero sin duda entender que son situaciones que ocurren y que hay que estar alerta. Muchas gracias por vuestras respuestas, y para ir cerrando, me encantaría que pudiesen entregar algunas palabras finales para ya ir cerrando esta bella jornada. Bueno, ya parece que siempre empiezo. Entonces, no, nosotras, yo creo que con Loli súper motivadas a seguir, yo creo que aprendiendo, sobre todo los pacientes nos enseñan mucho y más que a veces yo siento de que lo que le damos es lo que nosotras recibimos. Como decía Orlandina, los pacientes cuando sufren patología sobre todo los lleva a ser súper resilientes. Entonces son niños que pueden tener 8, 10, 15 años y son muy sabios y nos enseñan muchas cosas de la vida también, y darles un poco la mano también, la reciprocidad, darles un poco de herramientas que nosotras quisimos también tener cuando éramos jóvenes. O sea, si yo me pongo a pensar, a mí me hubiera encantado que a los 12, que a los 13 hubiera tenido un médico al frente, una psicóloga que despejara mis dudas y que normalizara ciertas cosas que en ese momento se patologizaban o demás. Entonces yo creo que también nuestro proyecto es hacer algo de lo que quisimos quizá en algún momento ser partícipes, o sea, cómo quisimos que nos trataran en nuestra juventud, cómo quisimos recibir nosotros educación sexual cuando éramos niños.
y yo creo que vamos para allá y si todo, con las herramientas que tenemos como profesionales, logramos hacer algo bonito, algo diferente, algo de verdad inclusivo, desde esta diversidad tanto funcional como sexual, como en todos los aspectos, yo creo que vamos para allá porque los pacientes tienen, o sea, las personas tienen que vincularse a la sociedad, no tenemos que crear nichos específicos para pacientes con quemaduras, para pacientes trans, para pacientes no, o sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra perspectiva y la gente en general, por eso también los programas de prevención son tan importantes. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra mente para poder acoger a personas con todo tipo de diferencias o diversidades. Así que eso. Gracias, Alejandra. Yo muy breve, agradecer a los organizadores haber incorporado este tema. También en una variedad de posibilidades dentro de la temática para este seminario, esta serie de seminarios. Ustedes podrían haber tomado los temas que hubieran querido y haber obviado este tema sensible que podía generar alguna inquietud, alguna polémica, y no, bien de frente creo que han querido abordar una temática tremendamente importante, y creo que voy a decir algo que Sergio, Beatriz, los que me conocen, saben que es lo que yo valoro, y creo que ustedes los profesores, los 100 y tantos, no sé cuántos profesores que están hoy día aquí con nosotros, creo que son vitales en todo lo que se quiera hacer en este tema. Para mí, que me toca en el área de la rehabilitación y un subgrupo muy sectorizado, muy específico de los niños, yo veo lo que potencialmente un profesor puede hacer en esto. Creo que el profesor es el primer llamado a abrir el tema, a disminuir las aprensiones, las inquietudes de los propios padres, y empezar desde el ejemplo, desde el modelo, desde escuchar y desde empezar a tocar ciertas temáticas con sus alumnos, que es muy importante. Así que yo más que nada eso, que nos hayan dado este espacio para que más de 100 profesores se quedaran dándole vuelta al tema con la inquietud. Yo creo que ustedes son vitales, nada más. Muchas gracias, Dolores, por esos elogiosos conceptos a los profesores, maestros, La verdad, maestras. la verdad. Muy amable de tu parte, ¿eh? Mucho elogio, quizá, mucha responsabilidad además. Orlandina. Yo quisiera agradecer, y quizás la invitación es estar abierto, y a ser transparente y a vivir lo que somos, contentos, porque viviéndolo así vamos a saber transmitir y entender que la expresión de nuestra sexualidad es algo maravilloso, entender que cada ser es único, especial, independiente de cómo se exprese, estar abierto a los nuevos temas, estar abierto a las inquietudes de los chicos, y eso, y por sobre todo ser honestos, claros. Lo que no sé lo averiguamos juntos, aprendemos juntos. Así que eso, muchas gracias, y que estos temas se sigan dando. Muchas gracias. Gracias, Orlandina. Bueno, para cerrar, creo que ha quedado absolutamente claro la importancia de la educación sexual en los niños, niñas y adolescentes, no solo en situación de enfermedad, sino la importancia de la educación sexual para todos los niños, porque es un derecho, porque es una necesidad. Pues de esa manera se contribuye al desarrollo físico, al desarrollo emocional, social y, por qué no decir, al desarrollo espiritual de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su presencia, y nos vemos en 2 semanas más. El 21 de octubre tenemos nuestro 8º seminario, que corresponde al juego, una herramienta de aprendizaje, y felices de que puedan participar nuevamente y acompañarnos. Nos quedan 3 seminarios y bueno, no se lo pierdan porque cada día
están más entretenidos, más interesantes. ¿Ah? Muchas gracias, un abrazo a la distancia.